lo que quería hoy hablar es que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque a veces parece que con el tiempo, con las situaciones que enfrentamos, como que nos vamos desgastando y al final como que casi vamos a rastras. O pensamos que vamos perdiendo las batallas, que estamos en debilidad, que no vamos a poder. Pero algo que el Señor nos habla es que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y quiero coger un texto muy conocido en Romanos 8. La verdad que el capítulo 8 de Romanos es algo, ya solamente en empezar, ¿no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, aquellos de que ponen su confianza en el Señor, aquellos que son del Señor, aquellos que caminan conforme al Espíritu. Dice, nada te podrá robar lo que Dios tiene para tu vida. Y luego empieza a hablar, continúa hablando de que es verdad que vamos a pasar por pruebas, por situaciones duras, pero que mucho mayor es la gloria de Dios cuando comparas lo que vas a pasar y lo que vamos a recibir, casi como que no es nada. Y cuando llega al versículo 8:35, en el capítulo 8, en el versículo 35, hablando, fijaros cómo lo expresa ahí Pablo, que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Como haciendo esa... ¿Qué? ¿Quién nos separará? Y luego empieza hablando tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y ahí podría haber continuado, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Y en el 36 continúa, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero aquí está el versículo que quiero resaltar, en el 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No te está diciendo que no las va a ver, sino dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego afirma, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Poderosa la palabra del Señor. Y cuando miraba atrás y veía cómo Dios nos está dirigiendo paso a paso, cómo nos está encaminando, por eso la semana pasada decía, hermanos, que no es una predicación más, que las palabras del Señor no son unas palabras más, que no es entretener, que no es el rellenar un hueco, sino que Dios está dirigiendo nuestras vidas, está dirigiendo a la congregación, dando paso a paso aquello que nos ha llamado. Y vemos cómo el Señor nos había estado hablando de extender esa tienda, de ensancharnos. Y cuando digo ensancharnos es en todas las áreas. En lo físico, en lo espiritual y en las cosas del alma también. En aquello que tú eres, un crecimiento, una extensión de vida, un alcanzar aquellos propósitos que el Señor nos había llamado, pero eso sí decía, reforzando vuestras estacas, afirmándoos en Cristo Jesús, porque ¿de qué vale el tener todas esas cosas que claro que deseamos y tal, si luego no las vamos a poder mantener, si nuestra vida no tiene un sentido? Y el último domingo el Señor nos hablaba de atrévete a conquistar el monte, a superar
los gigantes, a no ser un espectador, a no mirarlo desde lejos, sino a alcanzarlo. Y todo eso para que nos vayamos preparando para esa cosecha que el Señor tiene. Y cuando tiene, estoy hablando como congregación, pero estoy hablando también para tu vida. Todo eso que a veces hemos soñado y todo eso que a veces hemos estado trabajando y parece que como que no terminaba de llegar. El Señor nos está hablando ya desde hace un tiempo de que lo tienes a tu alcance, que ya está ahí. Pero todo esto nos habla de un crecimiento, y quiero que me entiendas de que estoy hablando tanto lo personal como congregación, un crecimiento de tu vida en todas las áreas que te estoy hablando, sin descuidar ninguna, una expansión, un ser discípulos para ser discípulos, porque primero tengo que ser para luego poder hacer, que es lo que el Señor ha estado trabajando en nuestras vidas. Pero no quiero olvidar que todo esto sin el fundamento que verdadero no vale para nada. Por mucho que hablemos de visión, por mucho que hablemos de ministerio, por mucho que hablemos de crecimiento, por mucho que hablemos de bendiciones o me da igual, de milagros. Todo esto no vale para nada si al final Cristo no es el centro de nuestras vidas. Por eso la palabra del Señor nos decía, no, ancla bien esas estacas. Agárrate a Cristo. Y eso es lo que puede cambiar todo y darle sentido a todo. Lo demás puede ser pasajero, pero créeme, si Cristo no está en medio del asunto, si Cristo no es el centro de tu vida, no es el centro de la congregación, lo demás no tiene ningún sentido. Pierde totalmente el propósito con el cual Dios lo creó. La iglesia no podemos pensar que avanza porque tengamos mejores estrategias humanas. Sería un error. La iglesia si avanza, si tu vida avanza, es porque Cristo está vivo en medio de ti, en medio de esa congregación. No en nuestra confianza, en nuestras capacidades, que está claro que Dios las usa, pero muchas veces con nuestras capacidades hemos visto de que nuestra vida ha fracasado. Nuestra confianza solamente está puesta en esa victoria que tuvo Cristo ahí en la cruz. No son por tus méritos, no son por los míos. Claro que trabajas, claro que te esfuerzas, claro que tú participas de ello. Pero solamente nuestra victoria está en el Señor. Y si no, acuérdate antes de tener al Señor cómo era tu vida. Y el fin de cada cosa que hacías, a dónde terminaba. Y todo cambió, dio un giro el día que pusimos a Cristo en el centro. Por eso, hermanos, ahora que el Señor nos ha bendecido, ahora por eso que empezamos a tener todas esas bendiciones que Dios nos había prometido y que sabemos que son buenas y que proceden de Dios para nuestras vidas, no le pueden robar el lugar a Cristo. Porque sin Cristo lo que tiene no estaría. Y sin Cristo la vida no tiene ningún sentido. Y nuestra confianza solamente puede estar en Él. Y por eso el mismo Pablo está declarando esas palabras. Somos más que vencedores por medio, no de aquel que nos amó. Aquel que obtuvo la victoria en la cruz. No por tu esfuerzo y mucho menos por tus capacidades o experiencias que hayas podido tener. Que son buenas, que no te estoy diciendo que no. Que Dios las usa. Pero tú no eres lo que eres por lo que tú eres.
Tu vida no depende de tu esfuerzo, o de tu conocimiento, o de tus experiencias, o de cuánto sabes, sino que depende solamente de Cristo. Y por medio de Cristo somos lo que somos y estamos aquí. Yo siempre digo que si hay algo bueno en mi vida es del Señor, mío no es. Quita la parte de Dios que pueda haber en mi vida y lo que se queda, mejor que no lo conozcas. Porque solamente Él es el centro. Hay una alabanza, ¿no?, de que el centro de mi vida eres tú. Y que nunca se pierda eso. A veces nos despistamos, hasta en la misma iglesia, con cosas que son buenas. Claro que sí, hay que trabajar, queremos de que la iglesia crezca y se llene. Pero el propósito no es ese, el propósito es Cristo, que sea Cristo el centro, el que cambia, el único que cambia, transforma las vidas. No cambia la vida por venir a la iglesia. Una vida es cambiada, transformada, porque tiene un encuentro con Cristo. Y nuestra victoria, como estoy diciendo, nuestra victoria comienza en esa cruz. A la cruz que a veces nos cuesta mirar, a la cruz que no deseamos llevar. Pero nuestra victoria comenzó en aquella cruz. Fijaros cómo lo explica Pablo a los colosenses. Porque es importante entender quién eres tú y las victorias que tienes y de dónde proceden. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los arrasó, los pisoteó, los exhibió públicamente allí, los avergonzó. Pero dice que venciendo sobre ellos en la cruz. Por eso, hermano, hermana, no dejes de mirar nunca la cruz. No te dejes llevar por el destello de los milagros, de las bendiciones, que gloria a Dios y que deseamos que se manifiesten y poderlas disfrutar y vivir y que todo el mundo reciba. Pero nuestra mirada solamente puede estar en la cruz. Y la cruz no fue una derrota. A veces cuando miramos la cruz pensamos de que es un fracaso. Tanto que los discípulos dicen que huyeron. Cada uno se fue a lo suyo. No nos vaya a acontecer lo mismo que a este. Mejor nos dedicamos a lo que nos dedicamos, a una vida sin sentido, una vida de rutina, trabajo, más trabajo y duermo y lo poco que no trabajo me pierdo a veces por ahí. Los enemigos celebraban aquel momento. El mismo Satanás ya no creyó haber vencido. Se salía allí frotando las manos. Pero esa cruz no fue una derrota. Fue una victoria. Una victoria sobre el pecado. Una victoria sobre el mismo Satanás. Una victoria sobre la muerte. También sobre la enfermedad. La palabra del Señor dice que en aquellas llagas tú y yo fuimos sanados. Todo eso de que recibimos, todo eso de que buscamos, que anhelamos del Señor, haz un milagro en mi vida, sáname, libérame, sálvame. Y lo queremos buscar en otras cosas, humanamente, a veces hasta por sacrificio humano. A ver si me gano el favor de Dios. Cuando lo único que nos está diciendo es que miremos a la cruz. Que ella obtuvo esa victoria en aquella cruz. Y que tu victoria, mi victoria, comenzó allí. No comenzó en tus fuerzas o en tu sabiduría, no. Comenzó en aquello que Jesús hizo allí.
y no trabajamos ni nos esforzamos, ni te voy a decir más, ni venimos a la iglesia para ganarnos el favor de Dios, como que es cosa nuestra, que no lo podemos ganar, sino que trabajamos porque hemos sido alcanzados por su gracia. Servimos, buscamos, hacemos, venimos a la iglesia, porque hemos sido alcanzados por su gracia. Porque sin merecerlo, el Señor se acordó de nuestras vidas. Y qué bueno ese día. Y no servimos para que el Señor nos ame, sino servimos porque el Señor nos amó primero. Esto no se trata de ti, y mucho menos de mí. Se trata de Él, lo que ya hizo, lo que ya ganó, lo que ya venció, y lo ha puesto a disposición de cada uno de nosotros. Cada vez que abrimos, ahora que estamos trabajando los grupos de amistad, lo hacemos desde esa victoria que Cristo hizo en la cruz. No en nuestra fuerza, no en nuestra sabiduría humana, sino que sabiendo que aquel que venció la cruz también nos dio esa victoria y le puede dar la victoria a aquellas personas que necesitan el poder vencer muchas luchas y batallas que tienen en su vida. Cada vez que compartimos el Evangelio no estamos compartiendo nuestras ideas. Hoy en día hay muchos de que quieren amoldar el Evangelio y comparten lo que ellos piensan o entienden o lo que quieren escuchar las personas. Pero cuando anunciamos el Evangelio no estamos anunciando lo que nosotros pensamos, sino que lo único que estamos anunciando es que Cristo Jesús venció en aquella cruz. Que nada ni nadie, como hemos empezado al principio, como empieza ese capítulo 8 de Romanos, que nadie te puede robar lo que ya Dios ganó y te lo dio. Y eso es lo que anunciamos. No, lo demás son palabras bonitas que pueden agradar al oído, pero que no pueden transformar y no pueden dar una firmeza a las vidas. Y esa victoria que Cristo ya la tuvo en la cruz, que nos la dio, es la victoria de Cristo que nos envía a la misión. Y a mí me gusta mucho esta parte porque Jesús declara que tiene autoridad sobre toda situación y sobre todo lugar, sobre todo. Dice arriba, abajo, en todo, en el cielo, la tierra, o sea, no se le escapa nada. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y luego después es cuando nos envía. Fijaros la importancia de lo que estamos hablando aquí en esta mañana. El Señor no quiere que vayas y que hagas y que vayas y que prediques. Y lo que predicas al final, dice, es ir a hacer discípulos. Si vas a repetir otro sin fe, ¿para qué quieres predicar? Si vas a repetir, hacer un discípulo de alguien que no entiende que la victoria fue en la cruz, ¿para qué quieres que crea nada esa persona? Si lo importante es que esas vidas se salven. Y cuando afirmó esa autoridad, o sea, todo depende de mí. La palabra dice que ni un solo cabello de nuestra cabeza cae al suelo. Todo. Lo fácil y lo difícil. Lo difícil más. Porque lo fácil al final a veces nos dice, bueno, toma, a ver qué eres capaz de hacer tú con esto. Pero todo. Y cuando eso dice que nos envía ir y hacer discípulos. Y nos podríamos decir, ¿por qué muestra primero no quiere que entendamos que toda autoridad es de Él? Porque, pues está claro, porque no quiere que vayas con tu autoridad. Tu autoridad a veces no te hacen caso ni tus hijos en casa. ¿Te ha pasado o no te ha pasado?
¿Qué autoridad? ¿La qué? ¿La de un carnet que ponga pastor? ¿Esa es la autoridad? ¿La de que te ponga mujer? ¿La que ponga, no sé, director del banco? ¿Cuál es tu autoridad? ¿Con qué autoridad vas? Y el Señor nos enseña lo primero, lo principal, de que no depende de tu autoridad, sino que depende de Él, de la suya, que Él es el que ha ganado la batalla, que Él es el que ha obtenido la victoria. O sea, antes de pelear ya has obtenido la victoria. Pero siempre y cuando vayas con esa autoridad, con aquello que ganó, que venció en aquella cruz. Y entonces podemos entender que no vamos solos. Cuando vas a pelear y miras, claro que es difícil. Porque casi siempre las batallas que tenemos y las luchas que tenemos y los problemas que nos vienen son mucho más grandes que nosotros. Si no, no serían problemas, los resolveríamos y ya está. Y cuando algo más grande que tú quieres pelearlo en tus fuerzas, acabas cansado y al final de todo el desgaste humano que pueda haber, derrotado. Por eso el Señor dice, tú no vas a pelear en tus fuerzas. Toda autoridad me es dada, yo soy el que te envío. Yo soy el que voy a estar contigo, dice la palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Yo te acompañaré en estas luchas que son mucho más grandes que tú, pero que yo ya vencí en aquella cruz. Y por lo cual tú tienes la victoria sobre todas las cosas. Y eso nos da una seguridad de que no servimos solos, que cuando estamos abriendo ahora las casas que se empezaron con ese sistema que estamos trabajando, pues ahí todo el mundo teníamos nuestras dudas, nuestras dificultades, si lo íbamos a saber hacer, si eso iba a tener el fruto que esperamos. Pero el Señor nos ha estado acompañando, el Señor ha estado haciendo. Y como hemos dicho, al final la victoria es de Él porque Cristo está caminando con nosotros. Él nos ha enviado y Él es el que ha dicho, nos ha prometido de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y igual piensas que no podré, que no tengo experiencia, que no soy capaz. Pero yo lo que sé es que el Señor no está buscando personas perfectas. Y si estaría buscando personas perfectas, por lo menos aquí de pastor se ha equivocado. Lo que está buscando son personas que le crean, que caminen con Él, que estén disponibles, que busquen su presencia. Esa presencia de que no hay que ir a un lugar a buscarla, o sea, que no está en un sitio, no, sino que Él dijo que iba con nosotros. Lo único que tienes que mirar a tu lado y sentir ese caminar del que va a tu lado, del que pelea por ti, del que te lleva en sus manos y del que tantas veces te ha dado la victoria. Y eso es lo que nos hace el caminar. Y esa victoria de Cristo al final se refleja en una vida que le sirve. Porque no hay transformación para nada. A veces queremos ser transformados, pero para continuar haciendo lo mismo. Y para continuar haciendo lo mismo no tienes que ser transformado, te tienes que quedar como estás. Y cuando Cristo transforma una vida, la usa. Tú no haces algo para que no tenga ninguna utilidad. Tú haces algo para usarlo. Y el Señor, de que en todo tiene un propósito, cuando cambia, transforma una vida, cuando le ha dado la victoria, para que esa vida sea transformada, para que sea enviada, es para ser usada. Y el Señor no solamente eso, nos ha dado la victoria, nos ha enviado, sino que nos quiere usar, y es a todos, sin ninguna excepción. Yo sé que cuando digo esto hay personas que se esconden y personas que dicen, ay, a mí no.
Pero es que no hay, sin servicio, no hay bendición. Estaba leyendo ayer un libro y hablaba sobre el Espíritu Santo y que una cosa es tener al Espíritu Santo para salvación, pero otra cosa es la llenura del Espíritu Santo y al final que invoca en un servicio a los demás, en unas capacidades que está claro que no son para satisfacción tuya, sino que son para los demás, para ser usado con poder, para poder extender el reino de Dios. Y yo creo que si haría esa pregunta, todos queremos esa investidura de poder del Espíritu Santo para poder servir. Pero el Espíritu Santo ya está en tu vida. El Espíritu Santo ya ha puesto capacidades en tu vida. Y cuando digo capacidades no tiene que ser predicar. Cada uno las tendremos seguramente diferentes. O sí puede ser predicar, no lo sé. Porque en cada uno seguramente de que obrará de una manera y capacitará conforme a sus capacidades. Dice que va repartiendo dones. Pero a todos les reparte. Y de todos se espera ser usados. O sea, de todos, de ti también, espera que les sirvas. Que seas un sacerdote, alguien que intercede delante de Dios y de los hombres ahí en medio para ir acercándolos a Dios, para, como decíamos en el vídeo, para ser sus manos, para ser sus pies, para ser aquel que abraza, que habla, que ama, que sirve. Y por eso está hablando Pablo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque también en el servicio, en eso que dices que no puedo, el Señor también te recuerda y te dice, tú eres más que vencedor y tú sí que puedes. Yo te he capacitado para hacerlo. Eso, lo que piensas que no puedes y muchísimas más cosas que puedes. Ser más que vencedor no significa el estar exento o vivir una vida no sin problemas. Porque el que no tiene problemas, ese no tiene que vencer nada. Y a veces lo que anhelamos es de que nuestra vida sea como sin cruz. Pero sin cruz no hay gloria. Por desgracia, que a mí también me gustaría que no estaría la cruz y sería todo un camino de rosas. Pero la realidad es de que no. La realidad es de que el ser más que vencedor no significa la ausencia de problemas, significa que ninguna dificultad te va a poder parar. Como decía Pablo, ¿qué nos separará del amor de Dios? ¿Qué? Tanto que como ya se le queda sin palabras, dice, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y la victoria de Cristo nos hace vivir una vida diferente. Una vida, como he dicho, de servicio. Una vida que ama. Una vida que piensa primero en los demás. No eres tú el centro del universo, sino que hay muchos sufriendo a tu alrededor. Ahora estamos con Venezuela. Pero porque sale en los informativos. Si irías mirando el mundo, verías que día a día hay desgracias terribles, situaciones dramáticas. Miles y miles de personas se mueren, de todas las barbaridades que puedas pensar, están afectados. Y tenemos que pensar un poco también en aquellos que están a nuestro alrededor, no solamente aquellos que están sufriendo de esta manera, sino también personas que tenemos al lado y están viviendo también en cárceles más pequeñas que igual es su propio cuerpo, pero están también sin fe y sin esperanza y necesitan también que pensemos en ello. Y todo esto, ¿por qué? Porque Cristo venció sirviendo. Él no vino, como dice su palabra, a
a ser servidos, sino a servir. Y ahora tú y yo tenemos que vencer sirviendo a otros. Parábola, la semana pasada decíamos de que mirando, observadores, no va a ocurrir nada. Solamente aquellos de que se atreven a subir al monte, a conquistar el monte, aquellos que no miran los gigantes como lo que son, sino que miran de que detrás tuya o delante tuya. La palabra dice que yo iré delante echando a todos vuestros enemigos que salgan a vuestro encuentro. Va uno que es mucho más poderoso que cualquier gigante, que 10.000 gigantes, que ninguna cosa creada en el mundo. Es aquel que nos acompaña. Y no buscamos crecer para ser una iglesia más grande. Qué triste. Estaba compartiendo con un hermano esta mañana y las iglesias que se dedican a buscar en otras iglesias, a llamar a la gente de otras iglesias. ¿Para qué? ¿Para tener más gente en su iglesia? Hermanos, si trabajamos, créeme que no es para que la iglesia sea más grande. Si trabajamos es para que más personas conozcan al Señor. Para que tengan un encuentro con el Señor, para que puedan ser salvas. Para que conozcan a Jesucristo, para que conozcan la victoria que Él tuvo en aquella cruz. Y puedan tener una vida digna. Una vida, como dice ese primer versículo del capítulo 8, una vida sin ningún tipo de condenación, sin ningún tipo de esclavitud, sino que puedan vivir una vida conforme al propósito que Dios los ha llamado. Con sus luchas, con sus dificultades, pero siempre con la presencia del Señor ahí al lado, que ya obtuvo la victoria de cada una de nuestras luchas y peleas. Y cada discípulo formado, vemos que es una victoria del Evangelio, de aquella cruz. Cada familia restaurada es una victoria de Cristo. Hermanos, no son nuestras. No es un trabajo humano. No es porque seamos mejores ni peores. Cada grupo de amistad que estamos abriendo es una victoria de Cristo, que está siendo puesta a disposición de todos aquellos de que al final participan, y todos para su gloria. La mayor victoria que puede tener una iglesia, la mejor noticia que puede dar una iglesia, es que muchas personas conozcan al Señor por nuestras vidas, por nuestro testimonio. Eso somos la iglesia. Que otros se puedan acercar al Dios porque lo que vean en ti, al final digan, yo quiero de eso. Y si Dios hizo esto que yo veo en esta persona, sé que lo podrá hacer también en mi vida. Y la gran noticia, ¿no?, del Evangelio no es que nosotros podemos vencer, no es que nosotros somos mejores. La gran noticia del Evangelio es que Cristo ya venció en aquella cruz. No es que somos la mejor iglesia, no es que soy el mejor, no, que no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de la congregación. Se trata de que Cristo ya venció en aquella cruz y nos ha dado esa victoria. Y luego, porque Él venció en esa seguridad que es la que tenemos, nosotros podemos caminar sin miedo, podemos hablar, podemos testificar, podemos servir con alegría. Ya empieza a cambiar la cosa cuando empiezas a entender de que el que paga, el que cuida, ese es el Señor. Ya como que podemos servirle con alegría, podemos abrir
nuestros hogares en esa confianza, decirle, pues Señor, yo también quiero que yo y mi casa seamos de bendición para otros. Podemos seguir extendiendo esa tienda que hablamos hace unas semanas, ¿no? De ir creciendo, de ir madurando, de ir alcanzando esos propósitos que Dios tenía para nuestras vidas. ¿Y todo por qué? Porque, como he dicho antes, porque el Señor, porque Cristo está vivo en medio de nosotros. No tenemos un Dios de llavero, no tenemos un Dios a nuestra medida, sino tenemos un Dios que es Dios sobre toda cada cosa, que dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y eso también te compete a ti. En esa autoridad que Él tiene también estás tú sobre esa autoridad. No te puedes poner tú sobre la voluntad de Dios y querer ser tú el que mande a Dios y el que ordene a Dios. Como hay gente que se sube a los púlpitos y ordena a Dios que haga cosas, cuando toda la autoridad es de Él. Él es el único que puede mandar, el único que tiene la voz. Tú podrás clamar que el Señor tenga misericordia de ti, podrás pedir lo que tú quieras, pero ordenarle a Dios, y mientras que Cristo sea el centro, seguiremos creciendo. Y cuando digo creciendo es de que personas se vayan afirmando, poniendo sus estacas profundamente para que sus vidas estén firmes en amor, en santidad, en servicio, en ser discípulos que harán discípulos. Qué bueno es entender y, Señor, yo quiero ser un discípulo del Señor, porque el Señor no nos está llamando a hacer más cosas. No es por sacrificio, no es por esfuerzo humano. A veces hemos querido comprar a Dios. No le ordenamos, pero lo queremos comprar. Haciendo cosas, sacrificándome. Me voy a sacrificar. Voy a ayunar 4 días. Me voy a sacrificar. Voy a ir el domingo al culto. Me voy a sacrificar y pensando como que eso le agrada a Dios y que por eso nos va a responder Dios. Cuando el único sacrificio válido es el que hizo Él en la cruz, el que tuvo la victoria, el que nos lo regaló, lo puso a tu disposición. Y lo único que nos llama es el volvernos a Él, el mirarle a Él, el mirar esa victoria que obtuvo allí en la cruz. El que tenga el fundamento, que sea Cristo en nuestro corazón. Dejarlo todo y que sea el centro de todo eres tú. Entonces, el servicio dejará de ser una obligación. Cuando Cristo sea el centro, el servicio pasará a ser una obligación y se convertirá en un privilegio. Quiero que en esta mañana podamos adorar al Señor. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.